L'Eloi està ara amb un personatge, abans ens ho explicava, una persona que té una història molt dura. Té a veure amb l'11S i les Torres Bessones. És una persona que pràcticament ara respirar per ell, viure dia i nit, és com pujar a l'Everest. Aquesta és la sensació que té ell, l'Alexander, i tot perquè l'11S ell estava al costat de les Torres Bessones de Nova York. En el 2001 estaba viviendo en Nueva York en el 11 de septiembre y entonces lo que pasó es que estaba en el mal lugar, en el mal momento. Tuvo la mala suerte de vivir los atentados del World Trade Center y de respirar una cantidad increíble de polvo tóxico. Y ha provocado una enfermedad que se llama sarcoidosis y que es una inflamación permanente de los pulmones. Cuando tienes una sarcoidosis, sobrevives 4 o 5 años. En mi caso, lo llaman sarcoidosis-like, es decir, se comporta como una sarcoidosis, pero no al mismo ritmo. La llaman también la enfermedad de los bomberos de Nueva York. Estaba tosando como una tos de... la gente me paraba en la calle diciendo, oye, tienes que dejar de fumar. Y nunca he fumado de mi vida. Y sobre casi los 10 años siguientes vi progresivamente mi fuerza disminuir. Me di cuenta, bueno, que el segundo hijo, la tercera, mi hija, que ya no conseguía levantarlos sobre mi cabeza, jugar con ellos. Son señales sin que entiendes que eres enfermo, piensas que eres cansado. Desde el final de diciembre del año pasado vi una caída muy brutal de mi capacidad respiratoria, con el resultado que tuvo que pasar con oxígeno en permanencia. Antes lo tenía solo cuando hacía esfuerzos, cuando hacía ejercicio. Poco a poco lo necesité de día y ahora lo necesito 24 horas. Antes de tener el tubo yo podía olvidar y tener momentos donde yo mismo me ilusionaba, tenía la sensación que no, todo bien. Ahora estoy consciente a las 24 horas que estoy muy enfermo. Y esto es realmente para mí el cambio más fuerte de tener finalmente que aceptar mentalmente la enfermedad. Casi no salgo de casa, todo me cansa. Incluso comer, vestirme cansa. Y consigo hacerlo, pero son deportes olímpicos. Entonces físicamente ya estoy casi a cero. Difícil de aceptar cuando un médico te dice que quedan 2 años de vida con estos pulmones. El mundo farmacéutico está progresando, es decir, está desarrollando medicamentos que quizás en 5 años podrían salvar mis pulmones. El problema es que mis pulmones no aguantarán 5 años. Un poco la mentalidad frente a la vida es que actúo como si hay una larga vida en adelante y que espero que la vida me dará razón. Alexander, ¿qué va a pasar aquell 11 de setembre? Pues, bueno, como lo has podido ver, mucho polvo, demasiado, y además un polvo que se quedó en el aire semanas después de los eventos, y muchísima gente caminando por ahí con la sensación que no había ningún peligro. Perquè tu estaves treballant a Nova York, sí, a prop de les Torres Bessones. Sí, a 2 pasos. Y no quedaba, como decir, no había transporte público, había que ir caminando. Y entonces, bueno, se caminaba dentro de este polvo. Llavors, en aquell moment, la teva parella estava embarassada? Mi esposa sí, bueno, futura, no, ya estaba casado, mi esposa estaba embarazada,
estudiando en París. Entonces la contacté, conseguí contactarla antes que se cortaron las redes de teléfono para decirle que no había sido yo, porque soy pilota de avioneta y uno de mis, de mis excursiones invitaba amigos a volar a ras de las torres. Fins i tot en aquests moments surt una mica el sentit de l'humor, eh? Bueno, es que entonces le informé que no he sido yo y que tenía que ir a mirar la televisión y ya se cortaron las comunicaciones. Fa 3 mesos Sí. que estàs en contacte amb l'equip de la Marató. Amb aquests 3 mesos ha canviat l'evolució de la malaltia? Bastante, sí. Es que estoy por el momento en una fase de un círculo vicioso. Es que por falta de oxígeno no consigo hacer ningún esfuerzo físico y entonces mi masa muscular va desapareciendo, me hago más y más débil y una cosa impacta a la otra y sigue en un círculo sin fin. Jo vaig amb mascareta, tot l'equip va amb mascareta. Sí, muchísimas gracias. Per què hem d'anar amb mascareta? Porque estoy en fase final para un trasplante, es decir que en cualquier momento me pueden llamar. Tuvimos una anécdota cuando vino el otro equipo que me llamaron ya por una primera posibilidad de trasplante al momento que se terminó la entrevista y lamentablemente en este caso eran los pulmones del donante que estaban enfermos, pero se están esperando la próxima oportunidad. Es un tema del grupo sanguíneo, de tamaño, pero cuando te toca tienes que ir y lo primero que hacen es comprobar que no estás enfermo. Entonces, si tienes la mala suerte de tener un catarro en este momento, pierdes tu turno. Com vius aquesta espera? Pues yo diría con una sensación de tranquilidad porque estoy en las mejores manos que puedo imaginar. Hay un equipo en Cataluña de los mejores del mundo, si no el mejor del mundo. Han sido los primeros en el mundo a hacer un trasplante con robot, trasplante del pulmón, el primero mundial. Entonces son muy a la punta y gente, además de ser técnicamente tan fuerte, también humanamente muy fuertes. Entonces, I la teva parella i els teus fills com ho viuen? mira, mi esposa, yo pienso también que hay esta sensación de le hemos dado todo. Y somos gente que frente a un problema le damos todo y bueno, luego el resultado es lo que es. I en parleu també? Hablamos mucho, en particular con los hijos, porque bueno, este año acabo de celebrar mis 55 años, pero tenía todo el año 54, es la edad donde murió mi madre, y no tuvo esta oportunidad de hablar de muerte, de hablar de un poco lo que dejas atrás con ella, porque fue inesperada, en una operación cirúrgica además. Así que con los niños es un privilegio, yo diría, ser vivo y con la posibilidad de hablar con ellos y hablar de, bueno, que la vida es lo que es, puedes tener un accidente en cualquier momento y como decir, son ya jóvenes adultos y pienso que si en un momento algo va mal, lo valorarán que hemos hablado. Parla'm, sisplau, de la invisibilitat de la teva malaltia. Que no és el mateix, per exemple, sortir al carrer amb oxigen o sense. Sí, es una cosa que he descubierto de la forma... Bueno, he pasado muchísimos años enfermo con mis fuerzas disminuyendo y me he dado cuenta que la gente no te hace caso, no te cree, porque pareces una persona fuerte y normal. Entonces, como decir, me he encontrado con muchas dificultades hasta el momento que empezó a ir con gafas nasales. Pero tuvo muchas situaciones donde me dijeron que soy un falso minusválido. Vius 24 hores
amb l'oxigen, connectat a l'oxigen Sí. i el telèfon, Sí. esperant que arribi aquesta trucada desitjada, no? Sí, bueno, llegará. Es únicamente un tema de esperar el buen momento. Es un evento muy triste a la vez. Tienes un donante que lamentablemente ha perdido la vida momentos antes y que está haciendo como decir, el regalo más magnífico que puede ser de salvar otra vida, prolongar otra vida. Entonces, hay prisa, pero en el mismo momento, como decir, hay que acordarse que es un evento no solo traumático para quien recibe, pero especialmente para la familia de quien da. Alexander, moltes gràcies. A vosaltres. Moltes gràcies perquè sé que és tot un esforç que ens expliquis la teva història. Bueno, muchísimas gracias a vosotros. Es una emisión magnífica que estás haciendo y espero que sigáis recordando muchísimo por esta cosa, porque pienso que la recerca es lo que va a solucionar muchas de estas enfermedades en el futuro. Que vagi molt bé. Merci.